director nacional de FEDIndustria y presidente de la Cámara de Refrigeración. Gracias por acompañarnos, señor Cayama. Muchas gracias, Francis. Bueno, vamos a iniciar esta conversación revisando lo que fue esa mesa que concluyó la semana pasada, donde se tocaron distintos temas, el tema del salario, por supuesto, presente, las prestaciones, los beneficios, los lapsos de tiempo. No hubo, digamos, un consenso por parte de todos porque cada uno de los gremios, digamos, expuso una propuesta diferente. Se habló de un máximo de $200 para el salario mínimo y también hablaron allí de otros montos. ¿Cuál fue la propuesta de FEDIndustria en esa mesa? Mira, quizás antes de decirte cuál fue la propuesta de FEDIndustria, me gustaría explicarte un poco cómo funcionó el del Foro de Diálogo Social. Allí estaban presentes el Estado, representado por el Ministerio del Trabajo, estaban los sindicatos de trabajadores y estaban gremios empresariales. Cada uno de estos gremios, de los sindicatos, presentaron una propuesta distinta, unos la presentaron, otros no la presentaron, pero al final todo el mundo coincide en que hay que subir el salario mínimo. No solamente Ese el fue el salario punto de mínimo, encuentro. no solamente el salario mínimo, hay que subir los salarios, hay que subir el ingreso del trabajador. Ahora, ¿de qué depende esto? Depende de los ingresos del Estado, que es el que tiene el mayor volumen de trabajadores, entre pensionados, trabajadores, jubilados, tiene un volumen muy grande y tiene unos ingresos limitados, y con esos ingresos limitados tiene que repartir lo que le toca repartir en sueldos, salarios, bonos, etcétera. Las empresas privadas, vamos a decir que cada una tiene su historia distinta y cada empresa privada paga lo que puede pagar. ¿En qué coincidimos todos? Trabajadores, empresarios, gobierno, en que hay que subir el salario. A nosotros como empresarios nos interesa que los salarios suban. Al subir los salarios, el consumo aumenta, a las empresas les va mejor porque venden más. Entonces, ¿qué presentó FEDIndustria? FEDIndustria lo que hizo fue que buscó información real. ¿Dónde hay información real? Hay un registro nacional de entidades de trabajo del Ministerio del Trabajo, donde más de 40.000 empresas registran trimestralmente el sueldo que le pagan a los empleados. Ahí hay sueldos, desde el sueldo mínimo actual, que son 140 bolívares, hasta sueldos de 20.000 bolívares. Dijimos, bueno, si eso es lo que se está pagando actualmente, porque eso es lo que están diciéndole las empresas que pagan, vamos a ver cuál es el promedio de todos esos sueldos. Y resulta que el promedio de todos esos sueldos es 1.854 bolívares. Ok, entre el mínimo y el máximo. Entre el mínimo y el máximo. Eso es lo que las empresas le están indicando al Ministerio del Trabajo que están pagando. Ok. Digo, oye, si ese es el promedio, deberíamos tratar de llegar a ese promedio antes que nada. Entonces la propuesta de FEDIndustria es que en una primera etapa, en el 1 de mayo del 2024, pase de 140 bolívares que está en este momento a 600 bolívares. Es un incremento importante porcentualmente. Suficiente no es, eso lo sabemos, pero a lo mejor eso es lo que puede pagar el gobierno. A lo mejor eso es lo que pueden pagar algunas empresas privadas ¿Eso es una primera etapa? Eso es una primera etapa. Después estamos proponiendo que este mismo año, en el mes de noviembre, se suba de 600 a 1.200 bolívares. Ya es un 100% más desde el primer aumento. Y llegar para el año que viene a los 1.854, que es el promedio, lo que se está pagando actualmente. Que eso es aproximadamente 50 a 52 dólares, al cambio del día de hoy. Pero eso es el sueldo, ahí no se han metido los bonos, ¿ok? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera va a mejorar el ingreso, pero no sabemos en cuánto va a estar el dólar el año que viene. A lo mejor va a estar igual, Dios quiera. No sabemos qué va a pasar con las sanciones. No sabemos cómo va a estar la economía. Todos aspiramos que la economía esté mejor, que las sanciones se terminen de flexibilizar
Y eso le va a permitir al gobierno fijar sueldos mínimos más altos, porque en la medida que mejoren los ingresos, va a mejorar la capacidad de pago. En la medida que Venezuela pueda vender más petróleo, se van a activar una cantidad de áreas de la economía que en el fondo el petróleo es el que las surte, y va a mejorar el ingreso de las empresas privadas, perdón, el gobierno va a tener mayor capacidad para pagarle a los empleadores, pero es que cuando uno piensa en el sueldo mínimo, no es solamente lo que recibes en el mes. Hay una cantidad de áreas que tienen que reactivarse. Por ejemplo, que las prestaciones sociales tienen que mejorar, tienen que mantenerse, hay que reinstitucionalizarlas. El seguro social tiene que empezar a funcionar mejor, necesita inyección de dinero. El INSE, o sea, la preparación, la capacitación de las personas es importantísima para que las personas puedan ganar mejores sueldos, tienen que capacitarse, tienen que aprender oficios, tienen que mejorar la forma de hacer las cosas y ir a tecnologías de punta para hacer el ahorro habitacional tan importante. Si se reactiva la construcción y se logra reactivar el ahorro habitacional, los empleados podrán comprarse su casa, su apartamento, pagarlo a través de la banca, como fue por muchísimos años. Yo personalmente me compré mi primer apartamento con un préstamo de ahorro habitacional hace muchos años. Y al día de hoy, ¿qué hace falta para que este aumento pueda ser visible, pueda establecerse? Porque bueno, hablábamos del mejor panorama, que las sanciones continúen en flexibilización a partir del mes de abril, pero en un caso más pesimista o en un panorama más pesimista, ¿cómo se haría? ¿Cómo haría el trabajador para que su sueldo pueda aumentarse, que no sea de 130 bolívares o $3 en la actualidad? ¿Eso de qué fenómenos depende y cómo se haría, cómo harían los empleadores en ese caso? Porque la verdad es que en esta incertidumbre económica del país, por el tema de las sanciones, entendiendo, por el panorama político que también siempre influye en la economía, la gente necesita su salario porque necesita ir a comprar. Y en la época donde las sanciones estaban más recrudecidas, se aumentaba el salario. El salario no se aumenta hace un año, pero antes se aumentaba el salario. Mucho, poco, pero se aumentaba el salario. Eso me lo responde después de esta pausa. Me da su opinión al respecto y cómo lo ven desde Fede Industria. 7 de la mañana, 23, regresamos.